SER Podcast. De Generaciones, con Marta Nebot. ¿Usted cómo ve a los jóvenes en España? Bueno, pues lo veo, como es lógico, muy distintos de como éramos nosotros. No tienen espíritu de sacrificio, van a lo cómodo, les hemos educado muy en la comodidad. ¿Y usted? Pues yo los jóvenes los veo casi siempre igual, casi siempre igual. Pero es verdad un poco lo que dice mi mujer, que el esfuerzo yo creo que es un valor que se está perdiendo. Yo suelo decirles a mis hijos que la vida tiene 4 estaciones y parece que nosotros hemos educado un poco a esta generación en una, que es la primavera. Entonces cuando se pasa al otoño y llueve, pues ¡ay, qué mal estoy! Y cuando llega el invierno y qué frío, ¡ay, qué mal estoy! Y espero que venga la primavera y espero que venga el verano. Es la única diferencia que veo. Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, los dos. Este de Generaciones va sobre cómo es hoy ser joven en España. Preguntando por la cuestión por las calles, nos hemos encontrado con muchas escenas como esta. Como nos pasó con la adolescencia la semana pasada, hemos confirmado que se suele pensar que la juventud propia siempre fue mejor que la que vino detrás. Conviene recordar que eso ha sido así a lo largo de toda la historia y que ha quedado escrito desde los clásicos griegos hasta nuestros días. Así que más allá de esos prejuicios o no, aquí van algunos datos acompañados de otras reflexiones que también habéis dejado en nuestros micrófonos. En España hay casi 6,5 millones de jóvenes de 18 a 35 años. Sí, oficialmente ahora se es joven hasta esa edad, los 35. Aunque muchos dicen que se es joven mientras tus 30 no lleven delante un 4. Si ampliásemos la juventud hasta los 39, los jóvenes españoles entre 18 y 39 años serían casi 11 millones, más del 23%, prácticamente 1 de cada 4 españolitos. ¿Será bueno o malo ser joven más tiempo? Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con la esperanza de vida. Cada vez vamos viviendo más años, cada vez hay más calidad de vida, la sanidad mejora, la educación mejora, el acceso a la información y al ocio cada vez es mayor. Y luego, pues claro, es evidente que todo eso pues redunda en beneficio de las etapas evolutivas del ser humano, pues que cada vez sean más largas. Es más larga la adolescencia, es más larga la juventud, es más larga la madurez y es más larga la tercera edad. Con lo cual yo creo que eso es bueno. Bueno, visto así, sí. Y ahora apliquemos el microscopio. El principal problema de la juventud española de hoy es el paro y la precariedad laboral que traen consigo otras desdichas. Sin embargo, para los jóvenes de los 60, los que podrían ser los abuelos de los jóvenes de hoy y, en general, para todos los que trabajaban entonces, el paro no parecía un problema, o al menos no se hablaba de él como tal. La primera vez que en España se midió el desempleo fue en 1964, cuando se hizo la primera EPA, la encuesta de población activa. Según esta, entonces el desempleo solo era del 2%. En la época de nuestros abuelos y así, creo que estaba mucho más normalizado el trabajo juvenil, en el sentido de que era habitual, si la edad para trabajar eran 16 años, pues empezar a trabajar con esa edad, aunque fuese chico de los recados. Y entonces yo creo que no había un problema de paro juvenil, porque todo el mundo trabajaba, aunque por sueldos de miseria, eso es verdad, pero creo que sí que había una brecha de género muy importante. Mi abuela, por parte de madre, fue costurera durante un tiempo, pero en cuanto se casó lo dejó, y mi abuela por parte de madre lo mismo. Y yo creo que no había brecha tanto generacional, pero sí que había una brecha de género. Así es. De hecho, los expertos calculan que si en la España de 1964 las mujeres hubieran podido estudiar y trabajar, el paro registrado hubiera sido de más del 20%, bastante más del que tenemos ahora. Pues mi abuela, por ejemplo, siempre me dijo que quería estudiar lengua, quería estudiar literatura y tal, pero nunca estudió porque directamente las mujeres no estudiaban en ese momento y su trabajo durante los años 60 era estar en casa, cuidar de los hijos, mantener el hogar, limpiar, cocinar y poco más. Luego ya mis tías sí que han estudiado, han sido la primera generación que han tenido estudios universitarios y sí que han podido acceder al mercado laboral, pero es verdad que pues durante los años 60 lo que hacían las mujeres era estar en casa. En lo que se refiere al paro juvenil, siempre ha salido peor parado.
El de los menores de 25 años se triplicó con la crisis de 2008. Rozó el 57% en 2013. Llegaron a ser más los jóvenes que buscaban trabajo que los que estaban trabajando. Este año, el paro juvenil ha bajado del 30% por primera vez desde 2008. En 2022, han encontrado trabajo en España casi 4 de cada 10 jóvenes parados registrados. Sin embargo, la temporalidad y la pobreza laboral sigue siendo su principal problema. El sueldo medio juvenil está por debajo del salario mínimo interprofesional y, como consecuencia, con los precios del alquiler que hay, no pueden emanciparse, no pueden empezar una vida independiente. ¿No pueden hacerse mayores? Que ahora pues parecemos más jóvenes porque se está alargando más la eterna juventud de estar con los padres hasta muy tarde. No te puedes independizar y tus padres te tienen que estar sosteniendo hasta muy tarde porque no hay una estabilidad económica, no hay una estabilidad laboral y si te pones no hay ni siquiera una estabilidad emocional con todo esto. Una cosa lleva a la otra. Al no tener trabajo, siendo jóvenes no tenemos dinero para poder independizarnos, ni mucho menos casarnos ni formar una familia. Ya no puedo más si quiero salir pronto de aquí. Ya no puedo más si quiero. Ya no puedo más si quiero salir pronto de aquí. Ya no puedo más si quiero. Ya no puedo más si quiero salir pronto de aquí. Ya no puedo más si quiero. Al salir de casa bien por... Con esta radiografía en la cabeza doy la bienvenida a dos expertas en juventud española de diferentes épocas. A mi izquierda tengo a Elena Ruiz Cebrián, que es la directora del Consejo de la Juventud, es decir, la representante del asociacionismo juvenil de este país. Venga, y por el otro lado tengo a mi derecha a Rosa Escapa Garrachón, que fue directora del INJUVE, del Instituto de la Juventud de los 90. Hay que recordar que el INJUVE nació en el 77, es todavía más viejo que el Consejo de la Juventud, y que su papel ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, imagínense, desde el 77. Bueno, pues desde 2020 ahora mismo el INJUVE depende del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Su directora, María Teresa Pérez Díaz, iba a acompañarnos, pero por un problema personal no ha podido estar aquí. Le mandamos desde aquí un abrazo para lo que sea. Y sobre Rosa quiero contar que fue la primera directora que dirigió el INJUVE y la primera que nos ha contestado, que dijo, sí, yo ahí estoy, ahí como una campeona, y por eso está aquí sentada. Ella fue la directora del INJUVE en el último gobierno de Felipe González. Dicho todo esto, presentadas, entremos al turrón, que no está muy dulce precisamente, y hablemos de paro juvenil, Elena. 28,8%, que parece ser que hay que celebrarlo, porque hemos bajado del 30% de paro juvenil desde el 2008, que eso no pasaba desde el 2008, pero sin embargo seguimos hablando pues eso, de unas tasas altas, de que tenemos el paro juvenil más alto de Europa por detrás de Grecia, precariedad, peores sueldos, más temporalidad. ¿Qué pasa con el empleo juvenil? Buena pregunta, y además creo que es una pregunta que a lo mejor Rosa en su momento tenía que responder de una manera muy parecida. Al final, la situación del empleo de las personas jóvenes yo creo que ha estado como relegada políticamente en diferentes momentos a un segundo plano, porque había otros sectores de la población, pues se pueden entender más prioritarios, pero claro, cuando esto se mantiene en el tiempo, al final lo que se forma es un problema estructural que llamamos algo que define a nuestro país y que además atraviesa a varias generaciones y genera una sensación pues de desconcierto, de poca esperanza, de frustración. Entonces, bueno, pues esta situación que, como digo, no es que sea nueva de este año, sino que es que venimos muchísimos años diciendo que tenemos unos problemas de desempleo juvenil altísimos, es una condición que luego también caracteriza a cómo las personas jóvenes vamos desarrollando nuestros propios proyectos. Vamos a entrar en ese melón también, pero me gustaría antes, celebrar, que eso también hay que hacerlo, digo yo, ¿no? Que este año el paro juvenil ha bajado una barbaridad, cerca del 40%. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado? Buena pregunta, sí. Es cierto que ahora mismo se están haciendo políticas de empleo transversales, intergeneracionales, pero que sí que están ayudando a que la población joven se pueda incorporar al mercado laboral de una manera un poco más estable, más digna
porque se ha ido regularizando el salario mínimo, se ha ido aumentando el salario mínimo hasta llegar a los 1.000 euros, aunque todavía se sigue teniendo objetivos un poquito más altos. La reforma laboral ahora mismo también ayuda a que efectivamente esa temporalidad vaya bajando cada vez más, aunque nos gustaría también tener un poquito de expectativa a ver qué va a ocurrir. Al colectivo de las personas jóvenes nos está viniendo bastante bien, pero también sabemos que es una política muy nueva, que todavía no se ha afianzado y que tenemos que ver cómo sigue evolucionando. Uh-huh. Hablemos de los 90, Rosa. Las cifras de paro entonces también eran fuertecitas. Hablamos de un pico del 24,5 en el 94, 3.900.000 parados. ¿Cómo estaba el asunto juvenil entonces? Bueno, ya entonces se detectaba el problema de emancipación. Y cuando en la Unión Europea ser joven era hasta los 25, en España empezó a ser, eres joven hasta los 30, ¿no? Has dicho una cosa muy importante, que es la transversalización. O sea, en nuestro tiempo se apostó por esa transversalización. O sea, no, las políticas de igualdad o las políticas de juventud con organismos como el Instituto de la Juventud de la Mujer son organismos que no tienen competencias, que no suelen tener recursos y que su gran objetivo debería de ser conseguir transversalizar las grandes políticas. O sea, el reto es, en nuestro caso, fue una apuesta por la cooperación, por la transversalización de las políticas, por hacer un buen informe de la juventud, que eso es fundamental para poder abordar los problemas. Un buen informe, desde ahí compartirlo con los ministerios, en las mesas sectoriales, con las comunidades autónomas. Es que al final es una discriminación múltiple. A los jóvenes se les añade la edad. Por edad no te alquilan un piso porque no se fían de ti. Por edad que no tienes experiencia no entras en un trabajo porque no tienes experiencias. Esa especie de pescadilla que se muerde la cola que hay que Pero entender. Rosa, a mí la pregunta que me surge es: ¿cuánta de esa transversalidad que todos pensamos que es necesaria conseguisteis entonces? Porque a día de hoy se sigue intentando. Sí, bueno, es que yo creo que esa es la gran, yo no sé, reivindicación, claro, por llamarlo de alguna manera. Pensamos que es fundamental que las áreas como juventud y mujer, entonces se reclamaba que dependieran de presidencia del gobierno, no integrados en un ministerio que se perdieran, que fuera un compromiso político de verdad desde presidencia de gobierno, considerando que era estratégico, y desde ahí, bueno, desde luego el informe y el plan sirve para dejar claro dónde están los cuellos de botella, qué cosas se deberían de hacer. Si se hacen o no por los departamentos responsables, es donde tiene que estar, yo creo, que la denuncia de alguna manera de lo que no se termina de resolver. Hablemos de emancipación, la emancipación imposible. En España la edad media es de casi 30 años, 29,5. Estamos entre los países europeos con la edad más tardía. Aquí no llega a emanciparse ni el 15% de la población joven. La cifra más baja de emancipación es la de este año en los últimos 20 años. El gobierno ha aprobado lo que llama el bono de alquiler joven. ¿A cuántos va a ayudar? ¿Es suficiente? El Consejo de la Juventud, yo ya adelanto, lo llama medicamento homeopático. Sí, bueno, la verdad es que la situación en cuanto a la emancipación también es otro problema estructural. Cuando las personas jóvenes no han tenido recursos para poder emanciparse, luego además se nos ha responsabilizado y criminalizado a la juventud de no tener esa capacidad. Se decía que es que, bueno, que éramos unos ninis, se dijo también que es que nos gustaba irnos al extranjero a aprender idiomas o que nos gustaba hacer co-living o compartir vivienda, cuando en realidad la situación es que es casi inviable para una persona joven emanciparse en solitario. Tienes que mencionar ese informe vuestro. Sí, el Hay un Observatorio informe de Emancipación muy interesante joven, con la lista de los precios de alquiler en este país y la lista de los sueldos, la media de sueldos de los jóvenes de este país. Es inviable que ellos alquilen en ninguna comunidad de este país, en ninguna ciudad, en ningún barrio. No es una cuestión de que quieran vivir en el sitio chachi, es una cuestión de que no pueden emanciparse. Justo iba a decir que para una persona joven emanciparse en solitario en un piso de alquiler, ahora mismo los datos de este observatorio nos dicen que tendríamos que invertir de media el 80% de nuestro salario. Queda claro, pero te hacía otra pregunta. Hablamos del bono, también el joven bono del alquiler, al alquiler. Sí. Vosotros decís que es para muy poca gente. Dime para cuánta gente habéis calculado que es y cuánta gente creéis que lo necesitaría. Creemos que alcanzará, y esto no lo decimos solo el Consejo de la Juventud de España, la propia estimación que hizo también el Gobierno, decían que entre 40.000, 60.000 personas, nosotras para redondear cogimos la cifra de 50.000 y calculamos que habría más de 7 millones de personas
jóvenes que podrían ser beneficiarias de esa ayuda. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que queda en algo anecdótico. De hecho, lo llamamos también la bonoloto del alquiler, porque pues va a ser qué suerte a quien le toque. Van a ser 250 euros al mes de ayuda durante 2 años y que van a elegir a la gente que está mal, no peor. Al principio se contemplaba como una ayuda que iba a fomentar la emancipación, pero lo que nos damos cuenta es que en los requisitos de esta ayuda ahora dicen que tienes que estar ya emancipada. Hablemos de otra cosa. Si hablamos de pobreza juvenil, los datos son durísimos, la verdad. El 30,3% de los jóvenes están en riesgo de pobreza y exclusión social. Esto quiere decir prácticamente 1 de cada 3. A mí me gustaría saber de qué pobreza estamos hablando, porque me parece que a veces yo no entiendo bien de qué estamos hablando. Cuando se te entiende dentro de ese riesgo de pobreza o de exclusión social es porque tienes unas condiciones materiales que no permiten que puedas llevar tu vida. Por concretar, Elena, cuando hablamos de riesgo de pobreza y exclusión social, ¿hablamos de no poder ir al dentista? ¿Hablamos de no poderte comprar unas gafas cuando tienes un problema de visión? Efectivamente. ¿Hablamos de no poder comprar un abono transporte y por lo tanto no poder ir a ninguna parte? Y de no poder pagarte una terapia psicológica, porque la sanidad tampoco la cubre y porque ahora mismo además sabemos que mucha gente probablemente estaría necesitándolo. Y estamos hablando de no comer proteínas todas las semanas, estamos hablando de eso estamos hablando. Sí, o sea, de unas condiciones complicadas. Ya no es que estemos hablando, porque luego, bueno, escuchamos mucho también, bueno, pero ahora el que más el que menos tiene un frigorífico y eso en mi época nadie se muere de hambre en España, este tipo de frases, ¿no? Pues, que es verdad que hay ayudas y que efectivamente hay sitios donde se entrega comida y eso es así. Pero de ahí a que no podamos medir como pobre a alguien que no tiene una alimentación sana, que tiene dificultades para pagar la luz y que, como decimos, si tiene un dolor de muelas no sabe qué hacer con eso, pues me parece que hay que reseñarlo, ¿no? Efectivamente. Vosotros reclamáis el ingreso mínimo vital para los jóvenes porque están excluidos. Efectivamente. Es para partir de 23 y calculáis que hay 350.000 jóvenes de esta pobreza de la que estamos hablando. 1 de cada 3, recuerdo, 1 de cada 3 jóvenes están en esta pobreza o en peligro de exclusión social. No tienen acceso a esta ayuda, que según los trámites, o sea, según lo que dice el ingreso mínimo vital, deberían tener acceso. Sí, el ingreso mínimo vital, que es una política que hemos celebrado desde el Consejo de la Juventud de España en todo momento y que creemos que además, pues puede sentar una base para una renta universal bastante importante, pero nos dimos cuenta de que efectivamente, y nos dimos cuenta además a raíz de un informe del propio defensor del pueblo que decía que esta política dejaba fuera a las personas jóvenes y esa discriminación en negativo, y cuando decimos en negativo es porque pues todo el mundo ya hemos entendido cuáles son las discriminaciones en positivo, por ejemplo con las políticas feministas, ¿no? O de igualdad. Pero esta discriminación negativa de no, tú quedas excluida solo por tu condición de edad, en principio por nuestra Constitución no debería ser ni viable. Vamos, que estaríamos hablando de una anticonstitucionalidad. Pero el Consejo de la Juventud de España pues nos pusimos a trabajar y nos dimos cuenta de que efectivamente de 18 a 23 directamente no la pueden solicitar, están excluidas por completo, y de 23 a 30 tienen unos requisitos mucho más exigentes que las personas mayores de 30. Y estuvimos preguntando y la respuesta, además sabemos que honesta, del gobierno fue que es que no querían que fuera una medida emancipatoria. Una medida que lo mismo, que lo más que te dan son a lo mejor 450 euros en una situación de máxima vulnerabilidad. El Consejo de la Juventud de España decíamos, bueno, ¿qué de malo habría en que una persona joven se pudiese llegar incluso a emancipar? Pero sobre todo es que cuando nos hablan de que va a salir el bono del alquiler y luego vemos las condiciones, que es lo que os decía antes, tampoco va a reducir la tasa de personas jóvenes emancipadas. Entonces, lo que vemos es que al final seguimos como castigando siempre a las mismas personas, a las que no pueden, a las que no tienen. Y las que ya están emancipadas van a tener, por fortuna, a las que les toque esa ayuda, el bono de alquiler, ayuda, por ejemplo. Pero, claro, o sea, tenemos que ser capaces de hacer medidas complementarias y tenemos que ser capaces de ver en el corto y en el largo plazo. Al final, el ingreso mínimo vital, si se mantiene, sí que será una política más a largo plazo. El bono del alquiler no sabemos cuánto durará. De momento 2 años. De momento 2 años. Y lo que vemos es que siguen quedando muchos vacíos. ¿Cómo casa esto de la pobreza juvenil de la que estamos hablando con que el ministro Escrivá diga que falta mano de obra? Hablan de 100.000 puestos de trabajo sin cubrir. Eso alimenta determinados bulos. Yo quiero pensar que es un bulo, que es aquello de los jóvenes no quieren trabajar. ¿Tú cómo interpretas estos datos, que son datos, tanto unos como otros, los datos de pobreza como los datos de puestos de trabajo que están sin cubrir? Cuando hablamos de que no hay mano de obra,
ahora mismo para el sector de la construcción lo que ocurre... Hablan de construcción, de campo, hostelería, justo iba a decir, transporte... Pero es que si miramos, han sido sectores completamente maltratados, sectores donde el salario era incluso más bajo que en el resto de sitios, donde se tenían unas condiciones laborales mucho más precarias, pero es que hasta casi inseguras, porque luego además son sectores también que muchos requieren trabajo físico. Pero Elena, entonces estás diciendo que las condiciones laborales de estos puestos de trabajo no las admiten los jóvenes españoles y sí que las van a admitir inmigrantes. No, en absoluto. Lo que digo es que son sectores que han quedado como marginados de una evolución laboral que sí ha habido y que la gente no es que no quiera trabajar, pero es que si tú, yo qué sé, vas a trabajar 12 horas y vas a cobrar 600 euros, no estamos en un momento de lucha por derechos laborales, quiero decir, o sea, ese momento ya fue y venimos de una generación que ha sido súper consciente de cuáles eran esos derechos laborales y que esos derechos laborales son una cuestión que nos pertenece y que tenemos que reivindicar. Creo que somos hijos e hijas de esas generaciones que tanto les costó que tuviésemos ahora mismo las condiciones que todas entendemos como mínimas y como apropiadas. Y el problema es que hay sectores que yo creo que se están quedando un poco al margen de esa evolución natural. Claro. De los temas que interesan a los jóvenes en España, según el informe que comentábamos antes de INJUVE de 2020, resulta que en el último lugar está la política tradicional. Es lo que menos les interesa. Elecciones, partidos, Unión Europea, eso no les importa mucho. Me consta que el Consejo de la Juventud está peleando fuerte, reclamando el voto a partir de los 16. Lo primero es que efectivamente desde el Consejo de la Juventud somos conscientes de que la pirámide de población se está invirtiendo y que cada vez las personas jóvenes tenemos menor peso electoral. No negamos que creemos que, bueno, pues aumentando la capacidad de voto hasta los 16 años, eso podría suponer también como un impulso y una motivación para empezar a hacer como políticas, ¿no?, que nos preocupen y nos atañen directamente a las personas más jóvenes de nuestro país. Pero sobre todo es una cuestión de cultura de la participación, es lo que hablábamos. Si tú tienes el derecho y tienes el deber de empezar a participar, de empezar a preocuparte, y además sí que creo, porque se habla de esa desafección política, se habla de que efectivamente cada vez como que nos cuesta más entender esa política tradicional. Al final también lo que estamos viendo es que en ciertos ámbitos o en ciertas cuestiones la política se está como volviendo casi que mediática. Y luego en el día a día no ves que haya una política, pues como decíamos antes, sí, pues habla un montón de ingreso mínimo vital, pero quiero pedirlo y no puedo. Se habla un montón del bono del alquiler y quiero pedirlo y me dicen que es un sorteo y que no va por sorteo, porque va por, o por orden de pero la sensación de que son medidas parche llamativas, pero que no solucionan problemas. Que no llegan, y que la gente joven está hablando de que efectivamente necesita más profesionales de salud mental y no llegan, y que la gente joven está hablando de que efectivamente pues a lo mejor tiene que haber más becas universitarias para que la gente pueda terminar los estudios y no se la quites a la mínima de cambio que haya tenido un mal año, y eso no llega. Entonces al final lo que ves es que es algo que está completamente alejado de tus intereses y de tus necesidades como persona joven. Ahí es donde creemos que la política tiene que ser capaz de llegar a que efectivamente se hablen aquellas cuestiones que preocupan y que ocupan a un sector de la población, oye, que somos bastante. Y además es que una sociedad no va a ser sostenible, un país no va a ser sostenible si no sostiene, si no cuenta con sus personas jóvenes o si las deja atrás. Oye, 6 millones de votos, a ver, son unos pocos, ¿verdad? A ver, Rosa, quiero terminar con una pregunta para ti. ¿Tú crees que ser joven es más difícil ahora que cuando tú dirigías el INJUVE en los 90, o incluso que cuando tú eras más joven, no sé, no te quiero poner años, pero pongamos 60? La abuela cebolleta. No, mujer, pero por tratar de hablar de eso va este programa, de ver cómo han cambiado las cosas y de cómo han vivido las diferentes generaciones. Mira, el entorno puede ser más difícil, pero creo que la gente joven está más preparada, no solamente en valores, sino también en una fuerza importante de su capacidad de reivindicar y de cambiar las cosas. Y creo que es una generación muy consciente, muy preparada, muy potente, que yo espero que no les desanimen y que les hagan perder su conciencia y su consciencia de que pueden cambiar las cosas si se ponen a ello, y sobre todo si lo hacen colectivamente, ¿no? Y yo creo que es importante que la sociedad confíe en la gente joven. Hombre, esperamos que sí. Es verdad, ¿eh? Esa es la solución de todo. Es verdad, hay cierta desconfianza, ¿no? Sí, a mí me ha llegado con la pandemia
ese sentimiento de culpa que la gente joven estaba poniendo en riesgo la salud o sea, es como que todos los males de lo que pasa, ¿no? Los accidentes de tráfico en mi tiempo, que decían, qué horror, la gente joven, se matan muchísimos. Al final lo estudiabas y era porque los coches iban 5. Y sin embargo las personas adultas a lo mejor va una persona, ¿no? Y hay un accidente, se mata uno, hay uno de jóvenes, se matan 5. Quiero decir que al final hay una culpabilización, sí, ¿no? Es muy fácil buscar a quien echarle la culpa de las cosas y la gente joven, no sé por qué, pero a veces hay como una tentación, ¿no? ¿A ti te parece bien el voto a los 16? Sí. Mira, tenemos una ex política a favor de la cuestión. Sí, yo creo que la gente de los 16, la gente de los 16 ahora no es comparable con la gente de los 16 de hace 20, 30 años. No tiene comparación. Pues con eso nos quedamos. Efectivamente estamos en el Año Europeo de la Juventud. Se está intentando lanzar la Alianza por la Juventud, la idea de hacer un plan a 10, 20, 30 años, no a un ratito, a un dinerito o a una cosita. A ver si alguien escucha, no sé. Ahí lo dejamos. De Generaciones, con Marta Nebot. Últimamente pienso mucho en las Olimpiadas del año 92. Joder, qué gran metáfora. Aquella flecha trucada aún nos tiene atravesados. Y después de 30 años hemos sido engañados. Dime el futuro, esto no, por favor. Para pensar a la juventud española de manera intergeneracional hemos invitado a 2 jóvenes periodistas y pensadores, Alejandra de la Fuente y Héctor García Barnés. Alejandra, para quien no le suene del todo, es la inventora de Mierda Jobs, un blog y una cuenta de la red social Twitter, donde junta desde hace años las peores ofertas de trabajo de nuestro mercado laboral, después de haber aceptado algunas de ellas. Ella, a sus 27 años, sabe de precariedad y acaba de publicar un libro titulado La España precaria, subtitulado Me sobra mucho mes al final del sueldo. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias. Y al otro lado tengo a Héctor, que tiene 37 años y se define como un hijo del extrarradio de los años 90, cuyo optimismo le llevó a estudiar comunicación audiovisual, y al desierto laboral tras la crisis de 2008. No sería tanto desierto, porque actualmente está firmando reportajes y una columna semanal en El Confidencial sobre la vida moderna. Acaba de publicar además Futurofobia, un ensayo sobre el miedo al futuro en el que vivimos todos, pero muy en particular seguramente los que crecieron en una burbuja de optimismo que un día estalló, según sus propias palabras. Bienvenido, Héctor. Hola, ¿qué tal? Venga, pues para empezar, vamos con un par de citas de vuestros libros para presentar vuestras tesis. Vamos con Futurofobia. Futurofobia es, como decíamos, esa sensación que nos hace pensar que todo lo que está por venir va a ser peor que lo que ya tenemos, y que por lo tanto nuestra mejor opción es que no llegue o que tarde en llegar. Es una sensación que, creo, compartimos gran parte de los menores de 40 años. No es necesario que te haya ido mal. También la gente a la que le ha salido todo rodado es un poco futurofóbica. O sea, que crees que hay como un pesimismo asentado, ¿no? Y que a pesar de que lo defines como básicamente conservador, que eso me parece interesante, pensar que el pesimismo es solo conservador, también está en las mentes de los jóvenes de izquierdas. Sí, yo creo que es el estado de las cosas, ¿no? Que además es funcional al propio capitalismo y a la sociedad moderna, ¿no? Que pensar que te pueden echar al día siguiente es muy funcional para que una empresa retenga a sus trabajadores, por ejemplo, ¿no? Y también en lo que hablas de la izquierda, ¿no? Muchas veces la izquierda, que tenía en el pasado a lo mejor la capacidad de presentar horizontes utópicos, se ha convertido un poco en ese freno de mano del capitalismo, ¿no? De vamos a conservar lo que tenemos, que es, por ejemplo, la seguridad social, la educación pública, etcétera, etcétera, ¿no? Porque todo lo que pueda venir con ese rodillo puede ser peor. O sea, que se ha impuesto de alguna manera lo del virgencita que me quedé como estoy. Eso es. ¿No? Vamos a escuchar la tesis de Alejandra.
Ante este mercado laboral, encontramos jóvenes en casa de sus padres, frustrados por no tener una vida independiente, ciudadanos con falta de derechos laborales por estar trabajando en B sin estar dados de alta en la seguridad social, a trabajadores que el 20 de cada mes se quedan en números rojos, a personas que tienen que compartir piso con 40 años y a jóvenes y no tan jóvenes que se marchan de España en busca de algo mejor o simplemente de algo. Alejandra, tu radiografía del presente es desoladora. Hablas de esclavos del siglo XXI, de una romantización de la precariedad juvenil, además, como de que tratan como de ponerla bonica, ¿no? De que parezca que no es tan fea como es. Hablas de términos como travacaciones, el salario emocional, la gratisfacción. Describes toda una cultura de la precariedad. ¿Tú crees que la situación justifica este miedo al futuro del que habla Héctor, o que las cosas es que no, en fin, lo que se está haciendo no es suficiente, que no es que haya un negacionismo de los avances, sino que los avances no son reales? Creo que los avances, por lo menos los que se dan, sí son reales. O sea, creo que el salario mínimo es un avance real y evidente, y gracias al salario mínimo, a la subida del salario mínimo, hay gente que puede vivir algo mejor. No obstante, es cierto que, es un punto de partida, todavía queda mucho por hacer y por eso precisamente es tan importante plasmar la realidad social, económica, política cotidiana de las personas precarias, porque muchas veces cuando hablamos de precariedad pensamos en el salario, digamos, económico puro, y la precariedad tiene muchas formas, tiene muchas aristas, es muy grande, es un concepto muy grande, y por eso es importante plasmarlo. Y con respecto al futuro, creo que la gente tiene miedo a no tener futuro, pero creo que no hay que tener miedo al futuro. Al contrario, creo que tenemos que ser conscientes de la realidad que tenemos y enfrentarnos a ella para intentar mejorarla. Uh-huh. Para ampliar vuestras voces sobre este tema, nos hemos ido a un piso compartido en Madrid, en el que conviven José, Sergio y Laura, que tienen entre 27 y 34 años, trabajos temporales precarios, y les hemos preguntado sobre esto. ¿Cómo comparan sus vidas con las de sus padres? En mi caso, mis padres se fueron a vivir juntos, nada más casarse, y se casaron. Mi padre tenía 24 años y mi madre 23, por tanto hace ya mucho tiempo que me lleva a la delantera. Entonces creo que las diferencias también, la sociedad española venía, ¿no? Como de una progresión muy grande, ¿no? Veníamos de años bastante complicados, y creo que también la forma de vivir siempre era, vamos a formar una familia y a dar a nuestros hijos una vida mejor de la que nuestros padres nos pudieron dar a nosotros. Y en nuestro caso creo que somos, y creo que todo el mundo va a estar de acuerdo, la primera generación que vive peor que sus padres, con peores perspectivas económicas y con un peor futuro. En el caso de mis padres ya tenían hijos y sobre todo tenían la mentalidad de proyecto de vida, estaban totalmente asentados, vivían de alquiler, tenían una tienda ya, tenían una vida de lo que era entonces tener una familia, una vida familiar asentada, con 34 años. Claro, pero es que tampoco había más opciones, ¿no? Te quiero decir, ninguna. La vida era la que era, en plan, era encontrar una pareja y formar una familia, es decir, que no había más opciones. Nosotros hemos crecido, es verdad, con múltiples opciones, y a la vez se nos ha denegado esa única opción que había antes, se nos ha denegado por las características económicas y por esta crisis global en la que llevamos inmersos 15 años. ¿Se os ha denegado esa vida familiar, o se ha puesto más difícil, o ahora como hay más opciones igual uno se lo plantea más o se lo plantea de otra manera? Antes se hacía incluso sin recursos de ningún tipo, no lo sé, pregunto. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que, efectivamente ahora tenemos otras circunstancias, y creo que a lo mejor que se nos haya denegado el concepto de familia, como comentaba la persona última que hablaba, es que efectivamente a lo mejor antes, digamos, que era todo como más encajonado, ¿no? Y ahora pues podemos ser, o por suerte, ¿no?, de otra forma, o sea, podemos ser diferentes, pero creo que es verdad que tenemos una circunstancia muy difícil. O sea, hay mucha gente que no quiere tener familia, pero no puede irse a vivir solo. O sea, creo o incluso irse a vivir con amigos o con otra modalidad, lo que cada uno considere, ¿no? Entonces, más que se nos ha denegado el concepto de familia, que no me gusta, o sea, no comparto el concepto de familia, pues que el concepto de familia es muy ambiguo, es muy amplio. Se nos ha puesto muy difícil el hecho de irnos de casa de nuestros padres.
irnos solos, con amigos. La edad de emancipación en España es de 30 años, o sea, es una edad muy tardía. Entonces, hablando de que la posibilidad de independizarnos, sí, muy difícil. Luego ya cada uno que haga lo que quiera, pero de como nosotros poder independizarnos, sí, es difícil. ¿Tú cómo lo ves, Héctor? Yo aquí tengo otra perspectiva, a lo mejor un poco diferente, quizá porque soy mayor, y creo que uno de los procesos de mi vida ha sido darme cuenta que todo eso que pensaba que no había hecho porque no tenía la capacidad económica, que era como tener hijos, poco a poco me he ido dando cuenta que no los he tenido porque no he querido, y que de hecho está bien eso, ¿no? Porque hay dos cosas, ¿no? Los condicionantes materiales, y por otra también que hay un cambio de valores que está bien, o sea, que de hecho es un símbolo de la modernización, ¿no? O sea, yo donde voy con 23 años y un trabajo fijo y una hipoteca e hijos, o sea, ¿lo habría deseado? Pues ahora a lo mejor, a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta que no he tenido hijos porque no he querido, y que tengo que reconocerlo, ¿no? Que también muchas veces a lo mejor yo mismo me he escudado un poco en el discurso de la precariedad, y simplemente tengo que reconocer que no quería tenerlos porque a lo mejor prefería irme a conciertos, ¿no? Y también está bien reconocerlo, y que es algo positivo, ¿no? Que en la vida además ahora hay un montón de posibilidades más amplias, y que no tienes por qué formar una familia a esas edades, y no tienes ni siquiera por qué formar una familia, ¿no? Bueno, ahí tenemos dos planteamientos. ¿Se ha roto el ascensor social? ¿En algún momento sí subía pisos y ya no sube? Bueno, a mí el ascensor social a lo mejor se ha roto, pero sí se ha roto. Hay estudios, quiero decir, que hay mucha menos movilidad del de los años 90, ¿no? El gran momento de la movilidad social fue de los 60 hasta los 90, especialmente con lo que hablaba de la universidad, ¿no? De repente mucha más población pudo entrar a la universidad, tener trabajos de los que se denominan cualificados, etcétera, etcétera. Y es verdad que se ha roto ese ascensor tanto de subida como de bajada, que aquí es un país en el que nadie se despeña socialmente, ¿no? El de los países desarrollados en los que menos ocurre. Entonces hay como una élite y una cierta aristocracia que no se mueve de ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Tú también crees que el ascensor social se rompió? ¿Cuándo crees tú que hizo crack? Yo recuerdo ministros de origen muy humilde. Hemos tenido ministros electricistas, hemos tenido ministros hijos de jornaleros, y yo no sé si vamos a volver a tener de eso. Tengo la sensación de que ahora sin 2 másters, pues igual para según qué cosas no eres apto en principio. Yo no sé si es una sensación mía. Y eso, en mi opinión, es terrible. O sea, me refiero, es que la titulitis, que también está como un poquito, la tenemos un poquito instaurada en esta sociedad, es que tener a lo mejor un título no te hace más listo, no te hace más válido y no te hace mejor persona. Y creo que también, y no digo que los políticos no lo sean, ¿no? Pero que creo que a lo mejor también, que para la política también es importante el ser buena persona, etcétera, etcétera, muchas veces más que un título. Y creo que es verdad que, bueno, comentabas que en el Congreso había gente que no tenía títulos, y a veces es importante, bueno, que al final la política yo creo que tiene que representar a todo el mundo. Por ejemplo, esto pasa en las asociaciones de vecinos. En mi asociación de vecinos, la gente que tal, pues no tiene ningún título, y a mí me representa, claro, porque va a ser la persona que va a luchar por mi centro de salud del barrio, y porque en el colegio pongan no sé qué, y porque haya charlas para los niños y para las niñas contra, yo qué sé, la homofobia, por ejemplo. Entonces esa gente a mí me representa y no tiene título. Entonces, pues bueno, no creo que un título te haga, no creo que te haga mejor, la verdad. Hay otro tema que quiero comentar contigo, que hablas mucho de él en el libro y me parece muy interesante, que es sobre el becariado. Para quien no lo entienda en casa, es becario más precario, becariado. El becariado tú lo describes como la esclavitud del siglo XXI. Y yo me atrevo a pensar y a plantearte si ahí está, digamos, el germen de la falta de ilusiones de una generación entera. Porque claro, ser aprendiz cuando sabes que tu contrato laboral tiene final seguro y que al final solo eres mano de obra, pero no eres alguien que se vaya a poder quedar, yo creo que la ilusión no puede ser la misma. Creo que la desilusión tiene un gran peso, el tema de la precariedad de los becarios, pero creo que es muy grande. O sea, creo que efectivamente parece que vivimos ya en una especie de cultura en el que la gente joven, si no empalma muchas prácticas, pues no, parece que no es válida, o parece que no va a encontrar trabajo, o parece que, digamos, que son las estaciones por las que tienes que pasar para intentar llegar a un final, a un destino que no sabemos cuál es porque es incierto. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso particular, o sea, yo hice un montón de prácticas y hubo un momento que desistí
arrepentí y dije, pues me meto de administrativa y a limpiar antes que seguir aquí. Y así fue la vida. Entonces me refiero, parece que bueno, que tenemos que pasar por eso. Y eso desilusiona mucho, sobre todo porque te das cuenta de que te están vacilando, y lo voy a decir así de claro, te están utilizando como mano de obra barata o gratuita, sabiendo que tú vas a resignarte y lo vas a hacer porque la cosa es así, entre comillas, y vas a hacerlo. Y bueno, por eso creo que tanto desde la ciudadanía como desde la política es importante hacer, se acabó, un crack, y decir, se acabó, esto no puede pasar. Pero, y muy rápido, no creo que sea lo único. Creo que hay muchas más otras cuestiones por supuesto. Te hacen que la desilusión pasa que si empiezas a trabajar así, pues igual no es empezar con alegría y entusiasmo, claro. Sí, además luego supone una especie de barrera, ¿no? Porque yo saqué un artículo que se llamaba Empleos para ricos con sueldos para pobres, que decía que al final a ciertos sectores puedes acceder si estás mucho tiempo comiendo mierda, con perdón. Sí, sí. Pero claro, ¿quién puede estar de prácticas 10 años o 20 años? Efectivamente, ¿no? O en las universidades, ¿no? Que te tiras no sé cuántos años y solo gente que viene de determinados que niveles tiene un sociales, buen hígado, que decía mi madre, ¿no? Efectivamente puede aguantar eso, ¿no? Y eso también es una puerta de acceso, pues por ejemplo lo que decía antes Alejandra, ¿no? Para que alguien no titulado llegue a ser político o periodista o profesor universitario, 20.000 cosas más, ¿no? Dicho esto, nos hemos ido a La Platanera en Villaverde, que es un centro de mayores en un barrio obrero de Madrid, y mirad lo que nos cuenta, por ejemplo, Gregorio, que es un voluntario de este centro, que fue camionero durante muchos años y que ahora da clases de pintura y cuida del jardín en este centro. Tiene 77 años y opina esto. ¿Y cómo ve usted a los jóvenes? Porque luego también es verdad que el trabajo precario juvenil, el paro juvenil, eso es un tema gordo. Es un tema gordo, volvemos otra vez a las mismas, pero ya aparte que tienen una educación, es que nosotros no teníamos eso. Es que a mí a los 12 años, por ser encima que me gustaba mucho estudiar, me dijeron, ya has llegado a quinto, a casa. A trabajar. A trabajar. O sea que ahora eso no lo valoran, porque una persona formada, ya sabes que por lo menos puede hablar de cualquier tema con una prudencia y una inteligencia que ha desarrollado en el estudio que nosotros no teníamos. La diferencia es muy grande porque ellos efectivamente quieren posicionarse, pero nosotros para ahorrar para el piso había que trabajar 12 o 13 horas diarias, ya te digo, y ahora no las ves que trabajen, no lo quieren. O sea, hay mucha diferencia, pero que vayan aprendiendo que con las 7 o 8 horas que echan no se va a llegar nunca. Ahí lo dejan, ahí lo dejan. Yo, lo que confesaba antes, hay una parte en la que dices, nadie quiere trabajar 12 horas, pero hay otra parte en la que dices, ¿qué parte de razón tienen con este discurso? Yo creo, en esto yo intento ser bastante crítica. Creo que efectivamente no se puede negar las circunstancias de las que, por ejemplo, hablaba este hombre. Es verdad, es verdad. Pero creo que cada generación ha tenido sus dramas, por desgracia, y creo que es trabajo de todas y de todos construir para que el mundo sea mejor. Entonces, ¿que esto pasó? Sí. ¿Que es horrible? Sí. ¿Que nuestra situación también está mal? Sí. ¿Que hay que construir una situación mejor? Sí. ¿Que yo quiero que las generaciones siguientes vivan mejor? Sí. ¿Que matarnos entre nosotros para ver quién estaba peor puede solucionar la situación? No. Entonces, este debate no me gusta nada. Creo que nos enfrenta entre nosotros y no vemos dónde está... Pero Alejandra, te voy a tener que interrumpir. Sí. Porque yo no lo planteo como un enfrentamiento. No, si no lo planteas yo lo planteo... No, fíjate, fíjate cómo... Porque eres tú la que lo está planteando como un enfrentamiento. Yo lo planteo como una escucha, un ejercicio de escucha. Yo no había escuchado a gente, porque no tengo mucha gente mayor a mi alrededor, contándome claramente y además investigando los datos que he tenido que investigar para hacer este programa, que es que en los 60 casi el 95% de los adultos se había puesto a trabajar con 12 años. Yo no lo sabía, Alejandra. Y es terrible. Yo no era consciente. Y ponerlo sobre la mesa no es hacer una comparativa horrible ni pretender insultar a nadie, es ponerlo sobre la mesa. Simplemente es que podamos tenerlo en cuenta y podamos también valorarlo y pensarlo y también tratar de ver
¿cómo nos miran ellos a nosotros? Porque claro, es que ellos lo ven de otra manera. Sí, yo estoy de acuerdo, Marta, pero la cosa, yo no estoy hablando de ti y de lo que estás diciendo. Lo que digo es que el debate no tiene por qué ser de enfrentamiento. Efectivamente, pero por desgracia, y yo sí que me encuentro mucho enfrentamiento en esto. Me lo encuentro en redes sociales y me lo encuentro en medios de comunicación. Bueno, pero ahí ya estamos en lo que, claro, lo que se hace con las cosas. Y pero podemos hacer otra cosa, podemos tratar de hacer algo constructivo. Y precisamente por eso estaba poniendo sobre la mesa que no hay que pelearse y que lo que hay que hacer es mirar desde un punto de vista constructivo. En plan, a mí me gusta huir de ese enfrentamiento que realmente existe. A mí no me gusta nada que exista este enfrentamiento y en ningún momento decía que lo que dice este señor sonase como un enfrentamiento, pero creo que de forma constructiva podemos decir, esto pasó, esto es terrible y tenemos que todos y todas luchar para que esto sea mejor. O sea, es importante conocer que esto pasó porque de esa forma también se desromantiza a lo mejor un poco el pasado, que también es importante hacerlo, y una vez conociendo las realidades generacionales que tenemos ahora mismo sobre la mesa, decir, pues esto estaba mal, esto en nuestra generación está mal, pues esperemos que en la siguiente generación esto y esto se quite y vayamos en positivo. Y precisamente por eso lo quería decir, ¿no? Que a veces veo mucho enfrentamiento sobre estos temas que a mí me resulta tristísimo porque realmente nos estamos entreteniendo, entre comillas, en matarnos entre nosotros en vez de en construir, y lo que quería decir era que teniendo en cuenta lo que dice este señor y lo que dicen muchas personas que seguramente nos estén escuchando ahora, porque lo han vivido y es importante que se conozca, creo que una cosa no quita la otra, no quita que nosotros o que la gente más joven esté pasándolo mal en otras circunstancias, en otro contexto, y que a lo mejor lo que hay que hacer es juntos todos intentar pues luchar por otro tipo de derechos y que queremos tener para nuestra sociedad futura, presente y futura. Queda claro lo que dices, Alejandra, y mi duda pasa por un poco en la línea de pensamiento de Gregorio sobre si el trabajo como realización es algo en lo que a lo mejor nos estamos pasando. A mí eso es lo que se me ocurre sacar de aprendizaje de las palabras de Gregorio, que insisto, a mí no me parece que lleven al enfrentamiento, llevan a contar cómo lo ven ellos. ¿Cómo lo ves tú, Héctor? Sí, probablemente, aparte de las horas, que yo, de hecho, es que 8 horas me parece mucho, y si mis hijos pudiesen trabajar 4 horas o no trabajar ninguna sería mejor, pero dejando... Además es que el futuro va por ahí, dicen los que saben. Bueno, lleva viniendo no por ahí viene, un siglo, ¿verdad? Que ya lo dijo Keynes hace un siglo en Madrid y no ha terminado de llegar. Pero sí, al final es una de las trampas, ¿no? de la situación, ¿no? También es verdad que la trampa esta de la vocación en la que hemos crecido los jóvenes es la que nos ha llevado un poco a aceptar a veces condiciones que no deberíamos haber aceptado, y que yo creo que sí que está cambiando mucho, especialmente la generación de Alejandra, que tiene 10 años menos, se lo han tomado con bastante más claridad que la mía, que yo creo que nos caímos ahí un poco más de cabeza y aceptamos muchas cosas que no deberíamos haber aceptado. Bueno, os voy a despedir con una reflexión de Héctor, que dice que habéis convertido en vuestra generación el pesimismo en la seña de identidad de vuestra generación, en el relato con el que justificáis vuestra incapacidad para imaginar alternativas. Cuidado, cuidado. Es más la mía que la de Alejandra, yo creo. No estás haciendo amigos, Héctor. ¿Puede haber algo de eso también, Alejandra? ¿Tú lo ves también como lo ve Héctor, aunque él ahora se justifique diciendo que es más de su generación y no de la tuya? Yo creo que... A ver, creo que al final la circunstancia que tenemos como generación a veces invita a no ser muy optimista. O sea, yo lo reconozco porque es que te cansas, te agotas. Es que cuando ves que es día 15 y no llegas porque estás cobrando 900 o 1.000 euros, dices, es que es muy cansado y te dan muchas ganas de llorar y te dan muchas ganas de tirarlo todo. Y sí, eso pasa. De ahí a decir que somos una generación optimista y que somos víctimas, me parece a lo mejor... Pesimistas. Perdón, pesimistas. Me parece pues a lo mejor demasiado grande, ¿no? O sea, me parece como demasiado fuerte. Creo que no, de hecho creo que ahora mismo parece que como que parece como que la cosa está mejorando un poquito a nivel laboral. A otros niveles, por desgracia, no. Pero a nivel laboral parece que algo estamos mejorando y creo que eso va a invitar al optimismo. Gracias. Muchas gracias, Marta. Gracias a ti, Marta. Y para despedir este de Generaciones sobre cómo es ser joven en España ahora, este temazo de Biznaga propuesto por nuestros jóvenes invitados y un par de datos más.
Los países de la Unión Europea que tienen unas tasas de paro juvenil más alto, España sigue siendo el segundo en eso, son los que tienen las tasas de fecundidad más bajas, y no es casualidad. Según el Instituto Nacional de Estadística, al menos 2,5 millones de mujeres jóvenes no tienen hijos en nuestro país por la precariedad laboral, y casi la mitad de las madres españolas confiesan haberlo sido más de 5 años después de lo que hubieran querido. Resumiendo, tenemos jóvenes, como los que hoy nos han acompañado, que no quieren tener hijos, también los hay que los quieren y no pueden, como reflejan estos números, y luego están los que se quedan en medio. Antes, en la época de nuestros padres, el pack completo era hijos, casa, coche. Y nosotros creo que ya tenemos claro que ese no tiene por qué ser el pack, al menos en una ciudad como Madrid. Yo si vuelvo a mi entorno, en Oviedo, por ejemplo, mis amigos o la gente que conozco de Oviedo es ese pack entero, o sea, tal cual. Eso creo que no ha cambiado. Puede cambiar en ciertos matices, puede ser que ahora ya no seamos padres con 25, pero lo somos con 35, pero en sí, en la base, el pack es el mismo. Pero yo, por ejemplo, no puedo evitar pensar que si no he conseguido eso, para mí es un fracaso. No tengo coche, no tengo ni pareja, o sea, imagínate tener hijos, pero no puedo evitar pensar que hay un fallo, que estoy fracasando como persona. Esto es lo que confesó este asturiano de 34 años que vive en un piso compartido en Madrid y que cuenta que lo de querer o no tener hijos también va por ciudades y por barrios. La pareja de sexagenarios con la que empezamos este programa, esa que decía esto, el esfuerzo, yo creo que es un valor que se está perdiendo. También nos contaron esto otro. Yo a mi marido le digo, nosotros no sé si tendremos nietos. No pueden. Como siempre, todo lo importante es complejo y como siempre, todo se ve distinto cuando se mira desde más cerca y cuando nos afecta directamente. Nada más y nada menos. Hasta la semana que viene, que hablaremos de los maduros, de los que tenemos entre 40 y 65 años, para los que, la verdad, nos está costando mucho encontrar datos porque no hay ningún ministerio de los maduros, ninguna institución se ocupa de nosotros. Pero bueno, los encontraremos y ahí seguro que también encontramos mucha tela que cortar. Hasta entonces, o hasta cuando queráis en el podcast, ahí dejamos colgadas versiones más largas de las entrevistas que emitimos. La de hoy con Alejandra y Héctor, la verdad, nos ha quedado, salvando las distancias, como la clave de Balbín. Ahí tenéis más para quien quiera. Besos y abrazos. Cadena SER. La radio.